Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que ahí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Especialmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. El mejor debate y un sofisticado análisis con la información de primera mano la degustamos con una buena taza del primer café. Aprueban en comisiones del Senado dictamen de leyes secundarias en telecomunicaciones. Trasladan a penal de Brasil a los 4 mexicanos acusados de presunto acoso y lesiones. Hay menos violencia en Tamaulipas, asegura el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Resultado de estas denuncias es como hemos dado con algunos de los objetivos prioritarios que nos establecimos en la presentación de esta estrategia. El INE anuncia fecha de inicio para el proceso electoral del próximo año. Nicolás Sarkozy niega actos de corrupción. Je ne demande aucun privilège. Et si j'ai commis des fautes, j'en assumerai toutes les conséquences. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al primer café en este jueves 3 de julio del 2014. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las mañanas. Ana María Salazar, Raimundo Rivapalacio, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Oigan, hay que irle diciendo yo al auditorio precaución, está lloviendo en la Ciudad de México, entonces tome sus precauciones. Ya empezó a llover, ya hay encharcamientos, ya empezamos la mañana con situaciones interesantes. Raimundo Rivapalacio, ¿cómo estás? La cara de la risa que le da. Lo que pasa es que no, esto ya es 24/7, los ciclos de la información, los ciclos de todo lo que va alterando el comportamiento y las conductas de una sociedad de manera en su vida cotidiana, en su vida política. Anoche ya muy tarde pues se aprobó en comisiones en el Senado la Ley Secundaria de Telecomunicaciones, que es precisamente lo que tiene el 46% del PAI que nos proporciona la agencia Intélite. Cómo avanza el dictamen de 612 páginas para que ya venga un procedimiento legislativo hoy en el Senado, para que venga un periodo y pase al Pleno del Senado, se espera esta misma semana, y que el próximo martes llegue a la Cámara de Diputados la minuta del Senado. La votación fue 25 votos a favor, 5 en contra. Entre los votos a favor figura el del senador Armando Ríos Peter del PRD. Entre los votos en contra se figura, de manera no sorpresiva, el del senador del PAN, Javier Corral, quien fue uno de los legisladores que ayer permitió la entrada de un grupo de personas que trataron de sabotear la sesión en comisiones. No sucedió, hubo ahí un altercado, pero vamos, 2 senadores del PAN, incluido el senador Corral, y uno del PRD, Zoe Robledo, fueron los que permitieron el ingreso a la sala de sesiones. Con 34% de los impactos, es este anuncio del presidente Enrique Peña Nieto ayer en una nueva gira por el Estado de México, de que va a colaborar, van a inyectar recursos al gobierno mexiquense para que, en coordinación con el gobierno del Distrito Federal, se pueda construir una línea del metro de Chalco al Distrito Federal. Sería ya la primera interconexión del metro, y empezaría a ser un metro ya no capitalino, sino el principio de un metro metropolitano, con perdón de la redundancia, de Chalco al Distrito Federal. 12% de los impactos. El Instituto Nacional Electoral ya definió ayer cuándo se inicia el proceso electoral del 2015, y este será el 7 de octubre, para que esté todo listo, para que el 1 de junio del próximo año haya elecciones federales de
diputados, además de que va a haber elecciones estatales, locales, más de 2.100 puestos de elección popular se juegan, incluidas varias gubernaturas. También este pequeño ajuste que hizo el Instituto Nacional Electoral tiene que ver con que varios estados donde va a haber elecciones no han aprobado todavía la reforma política, que es una de las condiciones del PAN para ir junto con el PRI en la reforma, particularmente en la reforma energética. Si no se aprueban la reforma electoral a nivel local, como es el caso de Nuevo León, va a haber una discordancia muy fuerte porque el 1 de junio van a ser las elecciones federales y si no se hace esta reforma, el primer domingo de julio, un mes después, sería la elección para gobernador. También el estado de Jalisco. 2 son gobernadores priistas, lo subrayamos el día de ayer. El tercer tema, y el tercer y cuarto tema tiene que ver con inversiones. Con 5% de los impactos es este anuncio de la planta armadora alemana BMW que va a construir una nueva planta en San Luis Potosí con una inversión de $1.300 millones para construir autos compactos y semicompactos para el mercado de Estados Unidos y que le va a crear 1.500 fuentes de empleo. Y por otra parte, con 3% de los impactos, esta gran empresa también alemana, una de las más grandes de autopartes, Bosch, anuncia una inversión de $546 millones que van a generar 3.000 nuevos empleos durante los próximos años. Este es el PAI informativo que yo diría está regular. Está regular. ¿Por qué? Porque me parece que 2 informaciones como estas de las inversiones no son tan relevantes en términos de lo que está sucediendo, del contexto de lo que está sucediendo ayer. Por ejemplo, creo que es muy importante lo que pasa con los mexicanos detenidos en Brasil. No hay un tamiz político que son militantes del PAN, pero yo creo que es algo que rebasa por mucho el tema partidista. Claro. Son 4 mexicanos a los cuales la Fiscalía la defensa de los brasileños que fueron agredidos está pidiendo que se les finquen cargos de intentona de homicidio, por lo cual podrían llegar a tener hasta 8 años de prisión. Creo que es un tema que es de mexicanos. O sea, los víctimas son abogados en ese sentido en Brasil, entonces conocen la ley a perfección y se van a ir en contra de ellos. Entonces me parece que este es un tema de mucho alcance, porque son penas muy, muy fuertes, son connacionales y esto no en términos únicamente jurídicos, de que son mexicanos, en términos de imagen, en términos de impacto por todas las variables y todos los factores que involucran este tema. Creo que sí está en los medios y me sorprende que no esté más arriba que estas inversiones, que son muy buenas, pero no son estas inversiones espectaculares como para que estén registradas de una manera tan prominente en este país informativo. Pero bueno, así es la información, ¿verdad? A lo mejor ya nos estaremos cansando de las notas de Brasil, digo yo. Ya nos estaremos cansando del fútbol, pregunto yo. Es que todavía no. Y apenas viendo lo mejor, que te creo que sí, las semifinales y la final ya mañana por lo general son... Oye, en las portadas, de hecho, hay algunas, la mayoría refleja el tema de la votación, la discusión de la reforma en telecomunicaciones, pero hay una portada, el de La Razón, en donde está retomando información que tiene que ver con este debate del no circula en la Ciudad de México, en donde dice la portada: carcachas contaminan 500 veces más y taller les sale 3 veces más caro. O sea, es este tema de pues cómo balancear los intereses de personas que tienen carros usados y la sociedad que también está buscando tener un medio ambiente y menos contaminantes, ¿no? Un medio ambiente más limpio y menos contaminante. Entonces esa es la
Ese es un tema, y va a ser un tema muy importante el día de mañana, porque se esperan protestas interesantes en la Ciudad de México. Esa es la portada de La Razón. ¿Qué? En el Washington Post y en El País, los dos en su primera plana tienen el tema de la violencia en Israel y las repercusiones que está teniendo todo el mundo árabe por el asesinato de estos 3 jóvenes israelíes, que está generando una ola de violencia, de repercusiones y de venganza por parte del gobierno israelí y también por parte de la sociedad, ¿no? Parte de este círculo vicioso que no para y que puede encender muchísimo el tema en esta región, más allá de las conversaciones de paz que estamos viendo hace un par de meses. Inclusive el Papa Francisco y otros líderes a nivel internacional se suben al tema de Israel y Palestina. Sin embargo, ese es un retraso en todo lo que está existiendo, porque está generando mucho ruido a nivel de redes sociales, mucho ruido a nivel de prensa internacional y también mucho ruido con respecto a las acciones que efectivamente están tomando. Ya están apareciendo niños árabes también asesinados y demás. Entonces, un círculo vicioso que están tomando los medios. Esta discusión esta mañana, ahorita que venía para la estación, se está hablando de cómo ya hacen una descripción muy gráfica de cómo mataron a este niño árabe, este muchacho árabe, que lo queman y luego están todas las imágenes. Entonces se está incendiando de nuevo el Medio Oriente, particularmente el conflicto palestino-israelí. Pero si tú le adicionas lo que está pasando en Irak, lo que está pasando en Siria, lo que está pasando en Irán mismo. Entonces, sí se está de nuevo un tema que nunca había desaparecido. Se está creando un foco rojo, una preocupación, yo diría hasta geopolítica, de qué podría ser el impacto, para que los rusos y los estadounidenses estén tratando de apoyar Irak para poder defenderse. Me estás perdiendo en la atención. Me estoy perdiendo. A ver, Estados Unidos y Rusia, los dos están dando apoyo logístico y militar para que Irak pueda... Irán también, Estados Unidos está trabajando con Irán para que puedan enfrentar a este grupo que ahora se está llamando el nuevo ISIS. Bueno, ya no se llama ISIS, se llama, tienen un nombre formal, ya es un país, se quieren llamar un califato. ¿Por qué no se registra eso en la prensa mexicana? Pues mira. Entre otras cosas, porque México no tiene cascos azules. Exacto. Entonces, ¿por qué se refleja en prensa como la española? Bueno, en la de Estados Unidos, porque están metidos ahí directamente. Pero esto también tiene que ver mucho con el tipo de coberturas. ¿Por qué no hay ciertas coberturas internacionales? Porque no hay intereses directamente relacionados con México. Por eso yo digo, es como para ponerte un fin, Ana María, a esta discusión, que no nos vamos a acabar. Yo no dije que no nos interesa, yo estoy explicando por qué algo tan importante no se refleja en la prensa mexicana. Y hay muchas otras cosas de materia internacional que no se reflejan en la prensa mexicana, porque no hay intereses políticos ni militares involucrados. Lamentablemente, no sé si nuestra producción tenga la portada Le Monde, que es una portada histórica hoy, donde le dedican pues más o menos el 75% de su primera plana a el caso de Nicolás Sarkozy. Esta es la fotografía del presidente francés que aparece en una insólito espacio en la primera plana de Le Monde. Le Monde es un periódico más o menos de 5 columnas de manera permanente. Esta fotografía ocupa 4 columnas en la parte superior, donde además se incorpora el editorial del periódico, junto con el cartón de su gran monero, el histórico monero Plantu de Le Monde. Es un caso también excepcional en la justicia francesa, donde te habla del Estado de Derecho. Sí. Y se le ve harto, se le ve cansado, estuvo muchas horas declarando y finalmente ya también dijo que se está utilizando la justicia como un tema de instrumentación política, ¿no? Pero también hace unas declaraciones muy importantes. Sarkozy dice, miren, si yo hice algo equivocado, pues que me investiguen y que me castiguen. O sea, que me pareció una declaración un poco complicada, considerando que sí, no solamente tiene ciertas acusaciones muy serias de corrupción. Considerando que su abogado y un magistrado también están acusados de su abogado y el juez están acusados también de corrupción. Aquí yo me refería a un hecho histórico en una cobertura histórica de Le Monde.
Pues esas son las portadas nacionales e internacionales y también lo que tiene el país de la agencia Intelity con respecto a la cobertura informativa. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Vamos a nuestro primer corte aquí en el primer café y regresamos con mucho más. No se vayan. O sea, que a nadie le importa que los rusos y los americanos se estén ganando. La iniciativa de ley secundaria en telecomunicaciones tiene por objetivo beneficiar a los ciudadanos. Así lo dijo el vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, durante la presentación de los avances de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Que quede muy claro, la iniciativa de reforma del presidente Peña Nieto y los esfuerzos que este gobierno están realizando en esta materia tiene como principal destinatario el consumidor, el usuario. Que el usuario tenga acceso a mejores servicios, que tenga acceso a mejores precios y, desde luego, que no se beneficie a los monopolios ni a las distorsiones que los monopolios generan en el mercado. Esta iniciativa también pretende que a partir de 2015 se elimine el cobro de las llamadas de larga distancia. Si esta ley se aprueba en sus términos, el pago que se realiza de larga distancia de 19,000 millones de pesos, que hoy todos los ciudadanos pagan anualmente por este servicio, se eliminaría. De este tamaño es el calado de la reforma. Y la parte de telecomunicaciones se inscribe en una gran reforma de competencia que le da a México viabilidad tanto para recibir inversiones y generar empleo, como para que los ciudadanos, los usuarios, los consumidores tengamos servicios en mejor calidad y a mejores precios. Se prevé que este viernes el Senado de la República vote en un periodo extraordinario el dictamen de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones. Proyecto 40. Ya son 17 años de formar jóvenes con valores sociales y espíritu competitivo. En este tiempo, 7,422 alumnos de secundaria y 1,630 jóvenes de bachillerato han terminado su educación en Plantel Azteca. Este año, 666 estudiantes se graduaron con honores. Ahora termina una etapa más de jóvenes que egresan de esa institución, para finalmente verlos partir con proyectos por cumplir, con la experiencia que les dio el enfrentarse a otros compañeros que también fueron los mejores durante su estancia aquí, y así saber competir de manera sana y aprender de ello. Esteban Moctezuma, presidente de Fundación Azteca, invitó a los egresados a no tener miedo y continuar sembrando éxitos. Plantel Azteca es la olla donde se cocinan historias de éxito, entonces no tenerle miedo al éxito, sino que ir por él y estar poniendo siempre la meta adelante. Como dijo aquí una estudiante, somos lo que pensamos. La respuesta fue en agradecimiento a su formación en este modelo educativo. Gracias, señor Ricardo Salinas y licenciado Esteban Moctezuma, por esa visión que tienen de nosotros para formar personas con valores, siempre comprometidos con la sociedad y con una visión de liderazgo. El mejor desempeño académico y social se premió con la presea Hugo Salinas Prize. Quienes volverán a verse el próximo año recibieron un obsequio adicional. La Fundación Ver Bien para Aprender Mejor entregó lentes a los estudiantes de secundaria que lo requerían. Siempre hemos estado dispuestos a ayudar a la gente que necesita ver para estudiar bien, ¿no? y comprender. Aquí hicimos 1,044 exámenes de vista y 601 alumnos salieron beneficiados. Para Grupo Salinas, Plantel Azteca, más que una escuela, es una comunidad de mexicanos que trabajan esmeradamente por un mejor país. Ania Negrete, Proyecto 40. Producción de chile en México. Se generan 2 millones de toneladas al año. México ocupa el primer lugar en producción a nivel internacional. El dato útil para comentar en el café. En la batalla por el poder, todo, pero absolutamente todo, es personal. Lunes a viernes 21 horas. Proyecto 40. Delincuencia. Informativo 40 con Manuel López San Martín. Le damos un giro a la información. Domingo 20 horas. Proyecto 40. Eres tú, soy yo. El corazón de una nación que dice así: tum, tum, adelante, tum, tum, adelante, adelante, adelante. Mujeres y hombres que queremos creer, que queremos lograr, que queremos crecer, que queremos poder. Poder ser grandes, poder ser mejores, poderlo todo. Somos los que nunca se cansan de volver a intentarlo. Los que todos los días estamos transformando a México. Every single episode is something new. Can't wait for you to see it.
Los Restauradores. Viernes 22 horas. Proyecto 40. Las jugadas que están escribiendo la historia están en Café Deporte Express. Lunes a viernes, 19:30 horas. Proyecto 40. Conoce los titulares del día una noche antes. Es la de 8. ¿Cuál es? La mía. No, la mía. No, la mía. Jueves, 21:45 horas. Proyecto 40. México, capital ecológica del mundo. Representantes de más de 70 parlamentos de diferentes países se reunieron en la Cumbre Mundial de Legisladores este 6, 7 y 8 de junio para discutir propuestas que procuren un consumo más racional de los energéticos, contribuir a resolver el problema del cambio climático y evitar el deterioro de bosques, ríos y lagos. Se firmaron acuerdos que protegerán mejor el medio ambiente en todo el mundo. Cámara de Diputados, Senado de la República, 62ª legislatura. En Expediente 40 proyectamos la realidad sin censura. Yo la saqué, yo quiero la levantar. Expediente 40, domingo 23 horas, Proyecto 40. El escándalo de las letras mexicanas se vivió bajo la pluma de Salvador Novo, una leyenda urbana. Sábado 21:30 horas, Proyecto 40. A los 18 años saldrás del sistema, te irás a las calles, solo. América, la vida es cine. Sábado 17:30 horas, Proyecto 40. Fueron trasladados al penal de Pacatuba, en Brasil, los 4 mexicanos señalados de acosar a una mujer y de golpear a 2 ciudadanos brasileños luego del partido entre México y Holanda en la ciudad de Fortaleza el pasado domingo. Los consignados fueron identificados como Ángel Rimac Eguren Cornejo, Mateo Codinas Belten, Rafael Medina Pedersini y Sergio Israel Eguren Cornejo. Estos 2 últimos, funcionarios en la delegación Benito Juárez. Luego de estos hechos, el delegado de esa demarcación, Jorge Romero, anunció la destitución de sus cargos, asegurando que dicha decisión fue tomada para no entorpecer las investigaciones. He tomado la decisión de formalmente separar de los cargos a los funcionarios que hoy se encuentran en un proceso judicial en Brasil, a los hasta hoy directores generales Rafael Medina Pedersini como director general de gabinete y al hasta hoy director general de Desarrollo Delegacional Sergio Eguren Cornejo. Por su parte, Vanessa Rubio, subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, confirmó que los acusados enfrentan cargos por abuso y lesiones. Se espera que este jueves inicie un periodo de desahogo de pruebas para deslindar responsabilidades de los connacionales. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Bueno, y para conocer más detalles sobre la situación de los mexicanos detenidos en Brasil, agradecemos a Vanessa Rubio Márquez, subsecretaria para América Latina y el Caribe, que nos tome la llamada. Subsecretaria, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchísimas gracias por tomar la llamada. Bienvenida al Primer Café. ¿Qué tal? No, con el gusto de estar en Primer Café y saludándolos y también a su auditorio. Muchas gracias, subsecretaria. Entendiendo y habiendo escuchado ya en la nota los cargos por los que están acusados estos jóvenes allá en Brasil, ¿cuál es la actuación y qué involucramiento ha tenido la subsecretaría en este sentido para participar y para conocer el caso de los mexicanos? Porque hay un poco de confusión con respecto a los alcances y el trabajo que están haciendo ustedes como subsecretaría. Bueno, desde un principio, en la noche del domingo, que fue cuando nos fue notificada la detención de estos 4 mexicanos, nosotros vía el consulado móvil de Fortaleza acudieron 2 vicecónsules a conocer la situación de los mexicanos. Se nos dijo que habían participado en una riña callejera, eso fue la información que dieron en primera instancia las autoridades brasileñas. Ambos autoridades consulares lo que hicieron fue constatar que los mexicanos se encontraban en buena condición, en buen estado. Incluso, dieron algún tipo de asistencia en materia de agua, alimentos, ropa, artículos incluso de higiene personal. Y después lo que se hizo fue ayudarlos en el proceso, primero de avisar a sus familiares, y después de conseguir al abogado que ellos indicaron estaban interesados en conseguir, quien ya está al frente de su defensa. Y lo que sigue hacia adelante exclusivamente por parte de la Cancillería es velar justamente porque estén
en buenas condiciones y porque el juicio sea expedito y conforme a derecho. Eso es lo que procede y ahí es donde, digamos, está ceñida la labor de protección y asuntos consulares de la Cancillería. Vanessa, buenos días. Raimundo Rivapalacio te saluda. ¿Qué tal, Raimundo? Tú dices, la autoridad brasileña inmediatamente notificó a la Embajada de México, que procedió ya en su área consular. El presidente del PAN en el Distrito Federal, Mauricio Tabe, dice que tuvo una comunicación con la cónsul general en Río de Janeiro, quien le dijo, eso es lo que él afirma, que parecía que habían sido detenidos, que había confusión en su detención y que podrían no ser ellos responsables. Yo te quiero preguntar, ¿es cierto esto que comentó la cónsul general Mauricio Tabe? Y si es cierto, quisiéramos saber en base o con base a qué sustentaría esta hipótesis. No, creo que ahí hubo una imprecisión en lo sucedido, porque en lo que se comentó que había sucedido, porque la cónsul que tenemos nosotros en Río de Janeiro, que es justamente de quien depende la circunscripción de Fortaleza, ya en una segunda instancia, les decía que en esta primera instancia asistieron 2 personas del consulado, ya al día siguiente incluso ya ellos habiendo sido trasladados a una estación de detención, fue propiamente la cónsul quien estuvo con ellos, quien les ayudó en el proceso de traducción, y esos dichos de alguna forma son los que inicialmente habían comentado de un modo u otro los detenidos. Pero la autoridad consular no puede ni juzgar los hechos porque además no estuvo ahí, y también la autoridad consular pues no es juez ni parte en esta materia, y lo único a lo que nos ceñimos es a lo que les indiqué, que es dar atención y protección consular. Vanessa, buenos días. Te saluda Ana María Salazar. ¿Qué tal, Ana María? Oye, ¿nos podrías confirmar exactamente cuántos mexicanos han sido detenidos? Porque sí ha habido algunas confusiones en las cifras y algunos comentarios de algunos funcionarios. ¿Cuántos son exactamente y cuántos, además de ser detenidos, han tenido algún enfrentamiento con alguna autoridad brasileña que ha forzado que ustedes tengan que interactuar con el gobierno de Brasil a nombre de ellos? Mira, hubieron varios, Ana María, yo creo que han de haber sido alrededor de 10, pero también dependiendo de la gravedad del caso, en algunos momentos fueron detenciones momentáneas en las estaciones que estaban alrededor de los estadios. Es decir, te voy a poner un caso concreto que recuerdo. Hubo algún mexicano que había una cerca donde estaba prohibido pasar después de esa cerca, y a la hora del festejo pues pasó la cerca y no se movía, y tuvo ahí algún enfrentamiento de dichos con la policía, y la policía hizo una detención momentánea. El consulado móvil se trasladó a ese lugar y simplemente pues, se solicitó la liberación del mexicano. Entonces, la gran mayoría de los incidentes fueron incidentes menores. Tuvimos, por ejemplo, alguna atención de algún mexicano en el estadio que también, digamos, brincó alguna de las gradas y tuvo una lesión ahí significativa en el hombro. También lo fuimos a atender del consulado móvil, pero en general tienden a hacer este tipo de, digamos, de situaciones menores que el consulado móvil atendió de manera inmediata, y en el caso de que hubieran sido detenidos momentáneamente también logró su liberación. Entonces, la gran mayoría fueron de esta índole, y muchas de los incidentes también fueron relacionados con la renovación del pasaporte, o por pérdida, o porque dado el clima que hubo en algunos de los partidos, estuvo lloviendo, los connacionales llevaban el pasaporte consigo y pues acabó empapado y lo tuvieron que ir a cambiar. Esas realmente fueron las atenciones que se dieron de manera general. Vanessa, regreso a Fortaleza. ¿Tienen ustedes información de que en este caso de los 4 mexicanos hay otros 3 mexicanos que están siendo testigos de lo que sucedió? No tengo esa información, pero estoy segura que una vez que ya empiece el juez a actuar en lo que al desahogo de pruebas se refiere, pues seguramente va a citar una serie
de testigos para que coadyuven a la integración adecuada del caso. Nosotros además estaremos dando seguimiento y muy enfáticamente abogando por que la justicia se dé sin dilación y de acuerdo al marco jurídico y el contexto de la situación. El abogado Enrique García, que es como se identifica el abogado de los mexicanos, ¿fue proporcionado por el consulado de México en Brasil, el consulado general, o es un abogado que ellos contrataron de manera autónoma? Es un abogado que ellos contrataron, pero entiendo que la llamada inicial y el contacto pidieron a la autoridad consular que los ayudara a hacer. Pero es un abogado que ellos están pagando. ¿Ustedes saben en la Cancillería cuál es la razón por la cual no recurrieron o no aceptarían los consejos del consulado sobre abogados? No, realmente supongo que el consulado conoce también a quien está haciendo la defensa, pero ahí pues es una materia muy aparte entre, digamos, una contratación que quieran hacer de carácter particular, pues simplemente el consulado con mucho gusto les ayuda en su caso a contactarlo y hacer las llamadas correspondientes. Pero corresponde a cada defendido pues tomar la decisión de quién quiere que lleve su caso y este ha sido lo que ha sucedido en este particular. Vanessa, ¿ustedes tienen información precisa de parte de la cónsul general derivada de lo que ella pudo haber platicado con los mexicanos, de que lo que estamos viendo en esta acusación pueda no ser tan preciso como lo plantea el parte policial? Bueno, ahí como te digo, Raimundo, y sí insisto en ello, es delicado que nosotros podamos tener ahí alguna apreciación de juicio. Incluso esto no debe darse porque viene justamente todo el desahogo de pruebas y es importante que nosotros permanezcamos como debemos, imparciales y esperando a que los connacionales hagan su defensa y desde luego que sean tratados conforme a derecho y que sean respetados todos sus derechos, desde luego los humanos principalmente, pero lo importante es que ellos tengan la libertad de poder hacer su defensa y de dar todos sus argumentos, que sean escuchados y por el otro lado que el juicio continúe en tiempo y forma. Vanessa, ¿tienen ustedes alguna idea de cuántos mexicanos van a mantenerse o van a continuar en Brasil de aquí hacia el final de la Copa? ¿Tienen alguna idea? ¿Van a continuar manteniendo el mismo número de consulados móviles? Sí, vamos a seguir manteniendo los consulados móviles porque la verdad es que sí han resultado una herramienta muy efectiva. No es la primera vez que se hace, pero sí los reforzamos de manera significativa, pues dada la participación que se esperaba de los mexicanos en la Copa. Claro, ahora ya sin la selección mexicana para el resto de estos días ya no hay la misma participación, la gran mayoría ya regresó, pero los consulados móviles seguirán dando apoyo a quien así lo solicite. Y además de los consulados móviles tenemos el Consulado General de Río de Janeiro, que es de quien depende la gran mayoría de las ciudades donde se va a dar el Mundial, y también tenemos el Consulado General en Sao Paulo, además de la sección consular de la Embajada ya propiamente. Pero Vanessa, ¿no tienen algún número que les hayan dado de cuántos mexicanos podrían continuar ahorita en Brasil? No, ya la verdad son los menos. En algún momento en la parte más álgida tuvimos alrededor de 30,000, pero ya ahorita la gran mayoría regresaron. Ya tenemos los menos para la parte que sigue, que entiendo son semifinales, ya la final. Pues, subsecretaria, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada, por haber estado con nosotros esta mañana aquí en el Primer Café. Estaremos dándole seguimiento a este tema. Muchas gracias, subsecretaria. Siempre con mucho gusto y la agradecida soy yo. Hasta luego. Vanessa Rubio Márquez, subsecretaria para América Latina y el Caribe. Pues ahí está. Siempre, para un gobierno siempre es incómodo qué tanto puede participar o apoyar a sus connacionales, particularmente si cometieron algún delito. Eso todo un tema que está politizado como este. Sí, y sobre todo un tema que se ha politizado como este tema, ¿no? Nos comentaba el día de ayer nuestro colega Paco Abundis que decía,
ya dejaron de ser mexicanos, son panistas. O sea, los están presentándolos, o sea que también para... Son mexicanos. Pues son mexicanos, claro, pero los medios de comunicación están tratando, ya los están... Bueno, es que todo se politiza, ¿no? Exactamente. Vamos con más información. Nicolás Sarkozy negó ante los medios de comunicación que esté involucrado en los actos de corrupción que se le acusan. Vamos a conocer la historia. El expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy, se dijo sorprendido por los cargos de corrupción activa, tráfico de influencias y encubrimiento de la violación al secreto profesional que se le imputan. Durante una entrevista con un medio francés, Sarkozy cuestionó el trato judicial que ha recibido y la imparcialidad del juez que está al frente del caso. Je vous le dis bien dans les yeux, je n'ai rien à me reprocher. Vous m'entendez? Rien. Je ne demande aucun privilège. Et si j'ai commis des fautes, j'en assumerai toutes les conséquences. Además, aseguró que nunca ha cometido ningún acto contrario al Estado de Derecho y dijo que cuando alguien tiene la certeza de ser inocente, no tiene miedo a expresarse. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Como tú lo comentaste, Raymond, sí sigue siendo extraordinario de que un presidente saliente, se le esté investigando. Se le está investigando por una acusación derivada de dinero ilegal durante 2 campañas presidenciales. Dinero ilegal por fuera, cuando digo dinero ilegal, es dinero que no estaba contemplado dentro de la legislación francesa, que es bastante rigurosa en ese sentido y es en muchos sentidos, perdón por la redundancia, lo que la ley electoral mexicana ha ido viniendo para tratar de resolver. Desde hace ya muchas elecciones en México, siempre la parte de la... elecciones de todo tipo, de todos los niveles, siempre las acusaciones de violaciones a los topes de campaña se han presentado. El caso paradigmático es la elección en el 2000, donde los 2 principales candidatos, los 2 principales partidos, pues fueron encontrados responsables de haber violado los topes de campaña y no sucedió absolutamente nada. Y esto es lo que la ley, las nuevas leyes electorales han venido resolviendo. Lo que es interesante de esto es que la responsabilidad aquí no es a los partidos, es al candidato, es al individuo, es mucho más punitiva en el sentido que te vas a la contribuyente, ¿no? Es decir, te vamos a multar y pues ¿quién paga? Pues pagan los contribuyentes, ¿no? Porque es el dinero que va a los partidos. No, aquí es un asunto directo, tienes toda la razón, es un cambio, es una diferencia cualitativa fundamental. Entonces imagínate los candidatos, ¿cómo la van a pensar si, viendo lo que le está pasando a Sarkozy, que después de que acabe tu administración te estén abriendo una investigación penal por la campaña? O sea, es muy interesante, los incentivos son muy complicados. Lo que ya no resuelve en el caso francés, que él haya sido presidente 2 veces. Exacto. ¿Verdad? Y aquí en México lo quieren hacer. Que eso es aquí lo que quieren hacer, que ahí está. En la reforma política que se aprobó, de que violaciones a los topes de campaña se castigan si se llega a comprobar que es correcto. Con cárcel. Te pueden anular la elección, inclusive. Sí, pero aquí, imagínate, el incentivo, aquí te mandan a la cárcel. No, está dura la cosa. Dependiendo de los montos también aquí. También. ¿No? Sí, puede haber delitos penales derivados de delitos electorales. Bueno, vamos con más información porque un sondeo de la Universidad Quinnipiac, localizada en Connecticut, Estados Unidos, revela que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, es el peor mandatario de la nación americana desde la Segunda Guerra Mundial. La aprobación del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, continúa a la baja. Un sondeo realizado por la Universidad de Quinnipiac a 1.446 votantes estadounidenses reveló que el 33% considera que Obama es el peor presidente que ha habido desde la Segunda Guerra Mundial, seguido por George W. Bush, con el 28%. Al comparar ambos gobiernos, el 40% de los encuestados dijo que Obama había tenido un peor mandato que Bush, pero el 39% opinó que el actual mandatario realizó un mejor trabajo que su antecesor. De acuerdo con Tim Malloy, subdirector de la unidad de encuestas de la Universidad de Quinnipiac,
ambos mandatarios han obtenido los niveles más bajos de popularidad de los últimos 12 gobiernos y 69 años de historia estadounidense. En caso contrario, el expresidente Ronald Reagan fue catalogado como el mejor líder que ha habido desde el año 1945. El sondeo también señala que los ciudadanos están insatisfechos con el manejo que ha tenido la administración de Barack Obama en temas como economía, salud, relaciones exteriores y terrorismo. Sin embargo, en asuntos como el medio ambiente, los votantes le otorgaron calificaciones positivas. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Fíjate que es interesante, hace un par de años se hizo una encuesta entre historiadores. Y entre los historiadores, el peor presidente en la historia de Estados Unidos en función de los resultados fue George W. Bush. Yo no sé si hoy se hiciera una encuesta entre historiadores ya con 2 años más que se puede medir la gestión de Barack Obama, cómo quedaría el presidente Obama frente a George Bush, pero estamos viendo que la gente sí tiene una muy mala impresión de Barack Obama, pero por lo general en Estados Unidos el presidente en turno tiene muy malos números, y si lo vimos con Bush, con esos números Obama ganó la reelección, es decir, no es un tema que le está afectando. En Estados Unidos, cuando la economía va bien, que por cierto acaban de salir los nuevos números de empleo en Estados Unidos, agregan 288,000, baja 6.1 el desempleo en Estados Unidos. Cuando la economía va bien, entonces los norteamericanos se van a otros temas como la política exterior, en la cual Barack Obama está siendo muy atacado en estos momentos. Entonces, es innegable que la economía ha mejorado, que ha mejorado el tema de los empleos, que también el estatus de Estados Unidos a nivel internacional ha mejorado. Sin embargo, los republicanos han tenido una gran capacidad de golpeteo al presidente Obama y los demócratas no han tenido tampoco esa capacidad para contrarrestar esta campaña y entender que Obama honestamente está haciendo un buen trabajo. Sí tiene una mala relación con el Congreso, pero bueno, creo que cualquier presidente en turno, como le decía Ray, el tema de Bush, el tema de Carter, el tema de Reagan, cuando están en funciones tienen malos números y después la historia los va poniendo en su lugar. ¿Sabes qué? Y cuando ves los datos, cuando comparan a ambos, a Bush, es que como es la competencia de quién es peor, ¿no? Pero en un momento en donde Estados Unidos vivió crisis muy importantes, no solamente la crisis económica, la crisis de los atentados terroristas, o sea, a cualquier presidente probablemente le hubiera ido mal. Por lo que está viviendo en Estados Unidos. Entonces es una competencia de quién es peor, George W. Bush o Barack Obama. Y aquí cuando los comparan, dice el 40% de los encuestados dijo que Obama había tenido un peor mandato que Bush, pero el 39% opinó que el actual mandatario realizó un mejor trabajo que su antecesor. Entonces, yo creo que el contexto histórico para ambos presidentes ya va a ser muy interesante a ver cómo los evalúan. Porque el siguiente presidente o presidenta va a tener una situación muy, muy difícil en términos de cómo van a dejar a Estados Unidos la parte económica, porque hay problemas estructurales en la economía de Estados Unidos que no le permite crecer, y lo que en términos de la geopolítica, o sea, la posición que ha tomado Rusia, de nuevo volviendo a los rusos, que a nadie le importa aquí en México. Los rusos sí, porque es petróleo. Pues sí. Lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en Medio Oriente, para el siguiente presidente, y el tema migratorio, va a ser un reto para cualquiera, ya sea republicano. Yo sí coincido. Las evaluaciones para los mandatarios no se pueden hacer a través de percepciones. Se tienen que hacer a través de resultados. Entonces puede haber presidentes muy criticados, pero que cuando se tiene ya la línea de tiempo y se puede ver qué tipo de resultados trajeron sus políticas, pues entonces ya puede haber una valoración totalmente objetiva, porque esto fue bueno o esto fue malo. Hay presidentes altísimamente carismáticos que fueron bastante malitos, como John F. Kennedy, por mencionar alguno de ellos. Y hay otros presidentes que de hace 110 años que fueron un desastre en Estados Unidos, pero fue hace tanto tiempo que solamente los historiadores se acuerdan de esas cosas, pero no están viviendo los ciudadanos estadounidenses la vida cotidiana y con todo el impacto y la incidencia y la influencia de los medios de comunicación, las redes sociales. No se puede medir la gestión de un presidente
con encuestas, oye, con percepciones. Y sigue el mito de Ronald Reagan, o sea, que un presidente que vivió Reaganomics, que vivió un momento extraordinario de la economía de Estados Unidos. Hubo una crisis, pero también fue un presidente que al final tenía hasta Alzheimer, pero siguió siendo muy buen presidente. Ese es el gran ejemplo. Sí. Es el gran presidente de los Estados Unidos que no gobernó. Exacto. ¿Verdad? Ronald Reagan lo que hizo fue, actuó como presidente durante 8 años con un excelente staff, su primer jefe de gabinete, que fue James Baker, que es el inventor de varias cosas en la comunicación política que ya exportaron, como por ejemplo la línea del día. La línea del día era cuál era el mensaje que iba a transmitir el gobierno de Estados Unidos en Estados Unidos y en el mundo. Eso lo inventó James Baker. Él también creó lo que le llamaban el Tuesday Team, que todos los martes en la noche se reunía un grupo para diseñar la estrategia. La línea del día era táctico, el Tuesday Team era estratégico. Y también como sus asesores le crearon los mini memorandos, porque como Ronald Reagan no leía más de una página, entonces le crearon mini memorandos de media página. No solamente eso, cuando digo que actuaba, era la Casa Blanca, la sala de prensa de la Casa Blanca, salvo los 2 primeros lugares enfrente del presidente que eran permanentemente para las agencias de noticias AP y UPI, todo lo demás era conforme fueran llegando, los periodistas se iban sentando. Con Reagan cambió por completo. Entonces se establecieron lugares fijos en las primeras 8 filas para medios. Entonces lo que hacían con Ronald Reagan, que además llevó las conferencias de prensa por primera vez al horario estelar, al prime time, era que le daban un mapa de cómo estaban sentados, quiénes estaban de los medios. Entonces sabían, Juan Pablo de León, ya sé que él es el segundo en la primera fila. Entonces cuando Juan Pablo de León preguntaba, en horario estelar, el presidente Reagan decía, Juan Pablo, qué gusto. Dime, ¿dónde se descubrió? Pero tenía un teflón maravilloso, cuando de último momento una cadena de televisión cambia a su reportera por su reportero. Y entonces no es el nombre exacto, pero cuando levanta la mano, Juan Pablo de León, dice, dime Ana María. Dime, señorita. Dice, bueno, Ronald Reagan, que era capaz perfectamente de confundir Honduras con Brasil, Brasil con Colombia, pero tenía esta gran maquinaria de propaganda diseñada originalmente por James Baker, que después fue su secretario de Estado. Entonces, aquí la moraleja es, puede haber un presidente regular con un gran equipo y te hace un gran presidente, que es el caso de Ronald Reagan. Y puede haber un gran presidente con muy mal equipo y le va muy mal al presidente. Y le va muy mal. Sí, es cierto. Y ese ha sido una de las fallas de Obama, ¿no? El no poder complementar ese equipo. 7 de la mañana con 47 minutos. Vamos a nuestro último corte, que es el primer café, y regresamos con mucha más información. Son como una segunda piel. Los hilos coloridos de un huipil tejen el pasado y el presente. Encontramos que había un simbolismo en todos estos textiles que dicen muchas cosas, que son una especie de escritura de muchos de los deseos y de los sueños de quienes lo hacen. Textiles de Chiapas es el tema de la revista Artes de México en su más reciente número. Una edición para celebrar el 40 aniversario de la Universidad Autónoma de Chiapas, que refleja la riqueza cultural y el legado de los artesanos del mundo maya, plasmados en arte sobre tela. Establecimos un acuerdo con los directivos de la revista Artes de México, la publicación más reconocida en América Latina. Así lo demuestran sus premios nacionales e internacionales, para que se pudiera reeditar esta revista libro número 19, dedicado a los textiles de Chiapas. Motivados por la gran acogida que tuvieron sus ediciones anteriores y porque consideramos pertinente retomar lo que nuestra sociedad aprecia para traerlo nuevamente al presente. Yo estoy hablando en español, pero en realidad yo vengo de una cultura que no habla español, que habla maya, que se desarrolló hace 3000 años en la época clásica. Entonces, estamos hablando de nuestras culturas
con nuestras propias culturas, con nuestro propio lenguaje. Una muestra de estos tesoros de Chiapas, de pueblos como San Juan Chamula y San Andrés Larraínzar, que ofrecen uno de los rostros más vitales del estado e invitan a reflexionar en torno a los pueblos que las crean y las usan. Hugo Vela, Proyecto 40. La educación es uno de los derechos fundamentales que el Estado debe garantizar como principal motor de cambio. Celebro que hoy nos hayamos reunido para afinar estrategias, compartir experiencias y planear acciones que se instrumentarán a partir del mes de agosto. Pero lo celebro doblemente por hacerlo en una entidad que encabeza el señor gobernador Javier Duarte, que es para muchos de sus contemporáneos un ejemplo a seguir. En Boca del Río, Veracruz, se inauguró la primera sesión ordinaria de seguimiento y evaluación del CONAFE-INEA. Dos instituciones con gran presencia en Veracruz, como es el CONAFE, que tiene planteles en 2.898 localidades de 197 de los 200 municipios veracruzanos. Y el INEA, con quien hace 2 semanas firmamos un convenio de colaboración interinstitucional. Ahora, una vez más, unimos empeños para dejar atrás el rezago educativo y el analfabetismo. Más tarde, ambos funcionarios encabezaron la entrega de 103 certificados de escuela digna. Son acciones encaminadas a lograr un México con educación de calidad. Y una educación de calidad pasa necesariamente por la infraestructura escolar, como parte fundamental de la educación pública. Esto representa una inversión superior a los 88 millones de pesos. Proyecto 40. Exportación de chile mexicano. Se comercializan 1.669.000 toneladas al año. En 2013 se exportó a 22 países. El dato útil para comentar en el café. 10 de agosto 1994. El paciente que asegura tener un show de famosos en internet en el futuro presenta un caso de esquizofrenia. Platícame, Félix. En el futuro, ¿cómo se hace la gente famosa por internet? No sé, escribiendo, subiendo fotos, grabando videos desde su celular. Ah, grabando videos desde su celular. A ver, hazme un video. Late Night Express con Félix de Valdivia. El entretenimiento del futuro, hoy. Próximamente, Proyecto 40. ¡Se los juro, en el futuro vos no se corta el pelo! Porque tú lo pediste, seguimos cumpliendo en Decisiones por Colonia. Iluminaremos todas las colonias de la Ciudad de México. Sí, oíste bien. En un año, en junio de 2015, terminaremos de instalar nuevo alumbrado público, ahorrador de energía con tecnología de punta, para beneficio de todas las colonias y la seguridad de tu familia. Espéranos pronto en tu colonia. Todos guardamos secretos. Bienvenidos al Refugio de los Conspiradores. Sábado 22 horas. Proyecto 40. No se trata de potencia, sino de resistencia. Fútbol 360. Jueves 17:30 horas. Proyecto 40. Oscar Mario Beteta te brinda una visión más allá de lo que hoy es noticia y mañana será historia. Visión 40. Lunes a viernes, 14 horas. Proyecto 40. Ahí viene Calme. Chécate. Qué bueno que tienes confianza para decirnos esto. Hay muchos tipos de acoso, pero una misma solución. Tú, confía en ti, guarda las pruebas y no te quedes callado. El silencio es cómplice del acoso escolar. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. Acompaña a Roberto Ofarrin a ver más allá de las ideas y del conocimiento para rescatar el pulso de la fe. Domingos 16:30 horas. Proyecto 40. Tengo 5 temas. A ver, pago por ver. Pagas por el van 2. ¿Lo tomas o lo dejas? Martes y jueves, 21:30 horas. Proyecto 40. Ustedes siempre se las arreglan para desatar la furia de Dios en mí. El precio de la historia. Todos los jueves 22 horas. Proyecto 40.
Este mes en Central, conoce cuál es el secreto de la diva del Bronx para lucir espectacular a sus 45. Revistacentral.mx. Bueno, y José Manuel Mireles no es un chivo expiatorio. La captura se realizó conforme a derecho. El vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, dijo que durante la reunión entre el gobierno federal y las entonces autodefensas, esto que ocurrió el pasado 14 de abril, el propio Mireles celebró el acuerdo para que ningún civil portara armas a partir del día 10 de mayo. Insistió en que no habrá marcha atrás para construir un clima de paz y tranquilidad en ese estado. Vamos a escuchar lo que dijo Eduardo Sánchez. El gobierno de la República dialoga y dialogará siempre, pero también el gobierno de la República tiene la obligación de mantener el Estado de Derecho y de cumplir los acuerdos. Es el caso que el doctor Mireles y un grupo de personas que lo acompañaban violaron esta disposición, violaron la ley, se les sorprendió armados en tránsito en el estado de Michoacán y por esa razón la acción de la justicia. Tú lo comentabas ayer, Raimundo, esto va a ser un tema ya de pruebas y derecho. Tiene una abogada que es también un personaje muy complicada, la abogada de Mireles, que también hay muchos cuestionamientos de ella, no de su capacidad de abogada, pero ella. Y luego tienes un personaje como Mireles que también jugó un papel muy importante en que las autodefensas a nivel, no solamente nacional, sino en el mundo, se les reconociera lo que estaban tratando de hacer. Y además es un personaje, como tú dices, que también ha tenido muchos cambios muy dramáticos en su personalidad. Entonces, yo creo que esto eventualmente se va a ir resolviendo en las cortes. Y hay algo que bajó de intensidad. Bajó de intensidad porque parece que los pillaron en la estrategia mediática que fue la difusión de fotografías de él adentro de la celda, que es una violación a las garantías individuales, indiscutiblemente. Entonces dijeron, bueno, ¿y por qué soltaron estas fotografías? Para generar violaciones en el proceso legal al doctor Mireles, y rápidamente salió el Consejo de la Judicatura, pues nosotros no fuimos, nosotros no somos responsables, estamos perfectamente claros, está todo, fue la defensa. Sí. Entonces, esta estrategia para generar una distorsión en el proceso judicial fue rápidamente atajada por el Consejo de la Judicatura y viene la respuesta para decir no. Es la propia defensa la que distribuyó estas fotografías, no hay una violación del debido proceso, hay en todo caso una manipulación en la información que pretende la defensa. Claro. Aquí, bien dice Ana María, es un asunto que se va a resolver en tribunales, aunque sí me parece que en la parte mediática, que lo comentábamos el lunes de la semana pasada, creo que se empieza a llevar ya a otro terreno y me daría la impresión por esta conferencia de Eduardo Sánchez que se empiezan a empatar las cosas. Lo hemos visto con la virulencia y la intensidad en las redes sociales, que está ya mucho más neutralizada, porque si te agarran a ti creando un incidente de orden judicial para responsabilizar a otras personas, y ya no es nada más la autoridad, sino que también te metes al Poder Judicial y te dicen, oye, no estés haciendo este tipo de cosas, porque al final de cuentas son nuestros jueces los que van a juzgar y van a tener que evaluar este tipo de argucias legales. Muy audaz la abogada, pero aquí quizás se le pasó un poco y tiene un efecto de boomerang. El comisionado nacional de seguridad, Montalejandro Rubido, informó que pruebas periciales confirmaron la identidad de José María Chávez Magaña, alias El Pony, presunto líder de la familia michoacana en el Estado de México. Este sujeto fue capturado junto con su jefe de escoltas en Pénjamo, Guanajuato, durante un operativo conjunto entre la Marina, el Ejército y también la Policía Federal. Ambos sujetos son probables responsables de delitos contra la salud, delincuencia organizada y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como de homicidio, extorsión y secuestro, entre otros. Oye, la familia michoacana, yo pensé que ya no había familia michoacana, o sea, eran los templarios, o sea, eso crea un poco de confusión. Es lo mismo, o sea, sigue siendo lo mismo. Aquí yo me detendría en dos cosas. Una, que sí es una persona muy importante en la estructura criminal,
de este cártel, y la otra es que fue detenido en Tejupilco, Estado de México, en el sur. Tejupilco es un municipio que colinda con Guerrero y está muy cerca de Michoacán, en donde también esta semana el ejército acabó con 22 miembros de Guerreros Unidos. Y cuando digo hay que verlo en su contexto y por qué en el sur del Estado de México, esto habla de que tanto en Michoacán como en Guerrero apretaron completamente a las organizaciones criminales y están saliendo tanto de Guerrero como de Michoacán. Y al mismo tiempo el ejército y la Policía Federal están apretando hacia el sur del Estado de México para tenerlos en una zona acotada. Es muy interesante cuando ya se ve en los términos geográficos y de lo que está sucediendo, el fenómeno de cómo me daría a mí la impresión de que las fuerzas de seguridad están desatadas contra la delincuencia organizada, y lo estamos viendo en este pequeño apéndice del sur del Estado de México. Nos vamos. María Raimundo.